Bienvenidos hermanos, qué gusto verles. Gracias a Dios que ya estamos para otro estudio bíblico de los martes a las 7 y piquito. Hoy el piquito son 10 minutos, no estamos tan mal. Bienvenidos hermanos, por aquí hay lugares, pasen a sentarse, pasen adelante. Estamos muy contentos hermanos porque hoy vamos a terminar el capítulo 10. Hoy terminamos el capítulo 10 de la carta a los Hebreos y quiero decirles de que ha sido una gran bendición descubrir en la Escritura tanta enseñanza para nosotros, para nuestras familias. Bienvenidos hermanos, pasen adelante. El jovencito, ve qué alegre que viniste, buenas noches, qué gusto verte. El sobrino de los hermanos de allá de Playa Grande, qué alegre. Bienvenidos. Entonces, vamos a ver los últimos versículos del 35 al 39 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Y hermanos, es una bendición estos estudios, no porque yo los dé, sino porque es la Biblia, hermanos, y hay tanto que aprendemos que de veras el amor de nuestro Señor para con nosotros es inmensurable y debemos también tomar estas enseñanzas como las dice aquí la Escritura y animarnos. Vamos a ver estos últimos versículos en los cuales el apóstol hace las últimas conclusiones, o el escritor, si en caso no fue apóstol, sino fue, como ya hablamos de los escritores, ¿verdad? Los posibles candidatos que vemos ahí. Pero el escritor que el Espíritu Santo inspiró, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, son palabras de Dios. Entonces, él reservó estos últimos versículos para animarnos, para no quedarnos con el sabor amargo a las posibles consecuencias de apartarnos y pecar voluntariamente, como vimos hace 2 martes. ¿Se acuerdan de que hubo una gran llamada de atención? Miren, pecar voluntariamente no les conviene, porque el que sigue pecando voluntariamente, Dios puede decir hasta aquí y ya no recibir ninguna forma de quitarnos el peso de las consecuencias y el castigo que conlleva este pecado. Y vimos ahí ejemplos, cómo eso es de persona a persona. Yo no puedo decirles, miren, la Biblia dice que con una vez que usted peca voluntariamente, Dios lo va a cortar o ya no le va a dar las bendiciones que Él tenía para ustedes, porque la Biblia no dice eso. Hay ejemplos para eso, como el hombre que recogió leña en día de reposo. ¿Se recuerdan de que él, dijeron claramente, no, se levantó, recogió leña y lo llevaron y murió apedreado? Entonces, pero tenemos el ejemplo del mismo Israel, hermanos, el mismo Israel que ahí pues nos dice claramente que 10 veces levantaron su puño, que es la misma palabra acá de pecar voluntariamente, es pecar con mano alzada, diciendo, Dios quiere que vayamos a la tierra prometida, nosotros regresamos a Egipto, regresamos y eso es ir en contra, eso es pecar con la mano alzada. Ellos lo hicieron 10 veces y en la 10ª fue que Dios dijo, bueno, están perdonados espiritualmente, están perdonados delante de mí como mis hijos, pero ya no les puedo perdonar el haber pecado una vez más así y ya no entran a la tierra prometida y van a morir en el desierto. Ellos sabían qué planes tiene Dios para ellos, pero ¿usted sabe qué planes tiene Dios para usted? ¿Usted sabe qué grandes obras tiene Él para que usted haga para Él? Hermanos, pueda de que si nosotros levantamos nuestra mano, Dios diga, no. Después de hacer eso, el apóstol empieza a hablar, bueno, que el cristiano, el creyente debe estar persuadido de cosas mejores, no de estar pensando en la posibilidad de pecar voluntariamente, sino estar persuadido a que Dios, con ayuda del Espíritu Santo, nos ayude a perseverar
en obediencia. Por último, pues hace un llamado, hermanos, hace un llamado el escritor, el Espíritu Santo a través del escritor diciendo, miren, cuando se sientan ustedes tentados a apartarse, a rebelarse en contra de Dios, que aquí el ejemplo es no congregarse. Acuérdense, versículo 25, el capítulo 10, ahí el ejemplo que desencadenó todo esto de pecar voluntariamente es no congregarse. Imagínense, hermanos. Lo que pasa es de que ese pecado voluntario nosotros siempre lo acomodamos a aquel pecado que vemos en alguien más y que a nosotros nos parece escandaloso, ¿verdad? Así es que yo tengo errores, pero no soy como fulano, que miren, es que aquel sí, ese sí, miren qué bárbaro, yo lo vi echándose los tragos, no, miren aquel cuántas mujeres tiene, no hombre, ese sí, no hay sacrificio, pobre, ese al infierno, no, ese sí, miren qué mentiroso. Pero hermanos, pecado como los ojos altivos, como el desearle mal a alguien, son pecados que uno los puede hacer voluntariamente también y que hechos son voluntarios. Nos dejarían fuera de la vida eterna para siempre si eso fuera así. Y el ejemplo que ahí pone el escritor es el no congregarse. ¿Cuántos de nosotros no hemos agarrado berrinchito de vez en cuando? No, ya no voy a la iglesia, no, que hay llena de hipócritas y ya no voy, ahí ni me saludan. Ahí el pastor me sacó la lengua. Ahí no me saludaron, no me dieron la bienvenida. Entraron y no, ahí van aquella familia que se creen saber ni que yo no voy ahí. Y aquella va, aquel otro no. Y yo la vez pasada dije amén y nadie me acompañó. No. Imagínense, hermanos, excusas que ponemos para no reunirnos como cuerpo de Cristo, para no estar juntos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que lidiemos con eso y aprendamos. Y que me cayó mal y vaya a pedir perdón, hermano. Mire, perdóneme, me cayó mal lo que dijiste vos, pero somos hermanos, sigamos adelante. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso no quiere que dejemos de congregarnos. Y en este ejemplo, ese es el pecado de mano alzada. Así que antes de que usted le pase por la mente citar delante de Dios a cierta persona que usted le viene en la mente como un gran pecador, pregúntese, si no usted está en la lista. La bendición, hermanos, es de que Dios no está viendo cómo lo destruye, sino cómo usted regresa. Y por eso dice, en el martes pasado vimos que dice, acuérdense de los sufrimientos, le dice a los creyentes judíos. ¿Cómo les costó cárceles? Se quedaron sin nada. Acuérdense que el judío cuando venía a Cristo, le quitaban todo. La familia lo sacaba, lo consideraban muertos. Entonces el escritor dice, acuérdense de todo ese sufrimiento que pasaron, para que ahora peleando de que no quieren congregarse. No, hombre. Y algunos de ustedes que venir a los pies de Cristo le pudo significar mucha adversidad, que su misma familia, ¿verdad? Les rechaza porque ustedes vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Esa es una razón más. Pero la mera razón es Cristo, aunque el escritor nos va a animar de una manera más, empezando desde el 35, que dice así. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. No perdáis, es la palabra griega apobalo. Apobalo es una palabra importante de entender porque es como decir arrojar de sí algo, sacarse algo. Y aquí lo que se está sacando es la confianza. Dice, es como que el escritor les dice, miren qué bárbaros ustedes judíos creyentes, y ahí pongámonos nosotros porque somos creyentes, más si pasamos alguna vicisitud al convertirnos a Cristo, ¿verdad? Como algunos de ustedes me han contado. Miren, hermanos, dice, si ustedes con gozo perdieron sus bienes, porque así dicen los versículos anteriores, perdieron todo y ellos se gozaban porque era por Cristo. ¿Qué diferencia ahora, verdad? Nos dicen que nos debemos gozar si Dios nos da más cosas.
No, hermano, no es malo que le agradezcamos a Dios y le pidamos por bendiciones materiales, pero eso no basa nuestra fe. Imagínense qué dirían los creyentes judíos del primer siglo cuando venir a Cristo no significa declaro que tengo miles de cosas y ellos se quedaron sin nada, sin familia y los consideraban hasta muertos. Qué bendición era ser creyente, para ellos sí lo era. Entonces el escritor dice, así como perdieron sus bienes materiales con gozo, la confianza sí no la pierdan. Eso sí no, su confianza. Y la palabra confianza es la palabra griega parresía, que significa un denuedo para adherirse a Cristo. Como dice acá, vuestra confianza que tiene grande galardón, pero aquí la confianza es esa confianza y seguridad de estar adheridos a Cristo, de ser parte del cuerpo de Cristo. Bienvenidos, hermanos, qué alegre que ya vinieron. Esa bendición de que están pegados a Cristo. Y hermanos, ese es el tesoro más grande. Los primeros creyentes judíos así lo vieron. Perdieron sus cosas, pero su confianza ganó más confianza, valga la redundancia. Su confianza en Cristo fue más fuerte. Se adhirieron más al Señor. Y hermanos, como dice acá, tiene grande galardón en sí mismo. Ese reconocer del creyente que está en Cristo ya es un gran regalo, hermanos. Porque cuando usted está en Cristo, hermanos, es como cuando los discípulos iban en la barca, se recuerdan, y se desataron aquellas grandes olas y ya se hundían. Y Jesús estaba ahí, pero tenían ellos miedo de hundirse de todas maneras. Lo despertaron, Señor, y en eso el Señor los reprendió y calmó la tempestad. Y dice que inmediatamente llegaron a su destino, pero no es que llegaron teletransportados o arrebatados y aparecieron en la orilla, sino que ahora, reconociendo que Cristo va en la barca, ellos iban tranquilos. El mar seguía ahí. ¿En qué momento se levanta otra tormenta? ¿En qué momento hay otro problema? Ahora ya reconocen que Cristo está ahí. A veces somos así nosotros los creyentes. Sabemos que Cristo está en nuestras vidas, pero vemos un problema y creemos que se acabó el mundo. Cuando el creyente, hermanos, debe decir, estoy pasando penas porque no vamos a mentir. Esto me hace tambalearme y estoy viendo las olas ahí en las circunstancias que paso. Tengo miedo, Señor, pero yo sé que estás conmigo. Y cuando usted reconoce a Cristo ahí, le garantizo que aunque la tormenta no pase, usted va a ir tranquilo. Es de reconocer a Cristo. Eso es lo que el apóstol dice, el escritor. No perdáis pues vuestra confianza, es de estar adherido a Cristo. Usted está pegado al Señor. ¡Qué pena! Sí hay penas, hermanos. No estoy diciendo que no pasamos tristezas, enfermedades, a veces decepciones hasta de uno mismo cuando uno tropieza. Pero recordemos que estamos adheridos a Cristo. Y estando adheridos a Cristo, ya no hay pierde. Ya no hay pierde. Y eso, hermanos, dice, tiene grande galardón. Ahora, por supuesto que hay otros galardones al estar adheridos a Cristo, que la misma Biblia nos dice. Hay galardones, hermanos, prometidos incluso en la vida eterna, ¿verdad? Que no sabemos con precisión qué son coronas, son cosas simbólicas, son privilegios que Dios dará en la vida eterna. No sabemos con claridad, pero va a haber galardón para aquellos hermanos que se esforzaron más. Acuérdense que tenemos que separar la salvación de la santificación. Salvos, hermanos, el que tiene a Cristo es salvo. Pero no crea usted que su situación eterna va a ser exactamente igual la mía a del apóstol Pablo, por ejemplo. Yo sé que no. El apóstol Pablo dio su vida al Señor.
Y eso no es motivo para mí entristecerme, decir, yo voy a hacer menos. No, yo me gozo de ver esa gente que sí le entregó todo al Señor. Ellos van a tener una posición de honor mayor. Y eso lo dice la Escritura, lo digo yo. Como Santiago y Juan que están compitiendo porque iban a estar a la derecha de Cristo. Exactamente. Es de humanos a veces decir, no, yo quiero estar más cerca en los lugares de honor con el Señor, ¿verdad? Como dice el hermano pastor, así lo dijo Juan y su hermano, ¿verdad? Santiago, su hermano que Jesús les apodó los hijos del trueno, porque eran así, celosos ellos. Y hasta le pidieron a su mamita que fuera a interceder por ellos. Allá fue la mamá de Juan y Santiago. Señor, manda que en tu reino estos mis hijos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren, hermanos, yo sé que el Señor vio con tristeza dónde estaba el corazón de ellos, pero no cabe duda que dentro de eso hay cosas buenas. Esa seguridad que Cristo reina y va a reinar. Dentro de lo negativo de lo que ellos piden hay una ambición hasta cierto punto santa de querer estar cerca de Cristo. Eso sí ambicionemos. A veces ambicionamos demasiado cosas terrenales, viajes, cosas que se van a acabar. Pero no ambicionamos así de fuerte el tener un lugar de más honor en el cielo, con galardones que Cristo nos ha prometido. Miren, hermanos, tampoco tengamos una falsa piedad. He oído a cristianos que dicen, no, yo sirvo a Cristo porque es un honor servir, no me interesan sus regalos. Hermanos, eso tampoco podemos decir, eso es despreciar algo que Dios ha preparado para nosotros. No seamos arrogantes. Eso también es despreciar. Imagínese que usted con amor como papá prepara algo especial para su hijo y dice, hijito, aquí está. No, mi padre, yo no quiero nada de ti, yo solo quiero estar contigo. Pues que alegre, pero y lo que te hice y hermanos, le digo a personas que no saben recibir que parte del amor es saber recibir. Porque así como usted se siente de bonito darle a alguien que ama algo, ¿por qué no deja usted esa bendición también a esa persona que lo ama a usted darle y que se sienta así de bendecido? No tengamos esa arrogante manera de pensar. Dice, grande galardón. Debemos desearlo. Y por supuesto que el galardón número 1 es tener ya a Cristo con nosotros. Dice el versículo 36. Porque o es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y es que aquí la palabra paciencia se traduce mejor la palabra constancia. Y es que el obedecer nos acerca más a las promesas de Dios. Y les voy a poner un ejemplo en un canto famoso que nosotros cantamos. ¿Se recuerdan aquel canto que dice, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán? Ese canto resume lo que está diciendo acá. Dice acá, porque os es necesaria la paciencia, o mejor, es necesaria la constancia. Esa constancia que necesitamos los creyentes, hermanos, a que si usted tropiece, no se quede ahí tirado, levántese y siga adelante. Es que ya me tropecé como 5 veces, yo no sirvo para la iglesia, mejor ya no. No, levántese la número 6 y la número 7, y con eso no busquemos la excusa de que, bueno, vivimos tropezando, no. Pero si tropezó, levántese, siga. Es que, ¿qué van a decir los hermanos si me vieron que yo ahí caí otra vez en el pecado que ellos saben que yo he tenido? Qué vergüenza, pues qué vergüenza, es cierto. Qué vergüenza delante de nuestro Dios, es cierto. Pero Dios dice, sea constante, levántese, siga, no se quede ahí. Porque si usted paciente y constantemente sigue haciendo la voluntad de Dios, vamos a obtener la promesa. Ahora aquí, promesa, hermanos, no debe entenderse, hermanos, como
como la vida eterna, sino como el galardón. Venimos hablando del galardón. ¿Está bien? La promesa del galardón. Dios dice, no es en vano que ustedes se esfuercen, que ustedes busquen servir a Dios, no es en vano. Van a tener un galardón, van a tener recompensa y deseen esa recompensa también. Deséenla. Versículo 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y este pasaje, hermanos, nosotros como creyentes cristianos en Yeshua, en Jesús, no lo entendemos tan claramente, pero este es un título mesiánico, lo que están viendo acá, y se los voy a demostrar. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver en primer lugar de dónde viene. Habacuc 2:3. Léanlo otra vez para que, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que les quede en su corazón y busquemos Habacuc 2:3. Habacuc es de esos libros que cuesta conseguir. Habacuc capítulo 2 versículo 3. Es la segunda parte del versículo. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y hermanos, esta es la visión del Mesías. Si leemos todavía, quédense ahí, yo les voy a leer el versículo 38 de Hebreos, porque es la segunda parte siempre de Habacuc. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Veamos en Habacuc ahora 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y les voy a explicar estos dos versículos porque aquí, hermanos, estamos frente a un título mesiánico, o sea, un título que en el Antiguo Testamento se le daba a ese que vendrá, ese que tarda pero va a venir. Y es que eso es lo que decían los judíos del Mesías. Y a la fecha lo dicen los judíos, pensando que el Mesías no ha venido, aunque para ellos va a venir también. Pero dice, aunque la visión tarda aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora, aquí la palabra vendrá es la palabra el que está llegando. Y en Hebreos, hermanos, está, porque un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Literalmente en griego dice el que está llegando. Es el griego ho ercómenos. Ercómenos tiene acento en la O. El que está llegando, griego ho ercómenos, que hermanos, es una forma y es una expresión que daba a entender que el que vendría era el Mesías. Por eso, el que está llegando. Para ellos, aunque estaba tardando, para ellos ya está llegando, ya está llegando. Como nosotros decimos, si ya voy y todavía estoy sentado acá, ¿verdad? En español tenemos ese dicho. Nos llaman, ahorita, ya voy, y uno todavía está ahí sentado, ¿verdad? Ahora, los judíos no lo decían en ese sentido como que el que está llegando porque ellos sabían que honestamente no estaba ahí en ese momento, pero para ellos era tan inminente, tan importante, que es como que el Señor ya viene caminando del cielo para acá, ya viene. Por eso la traducción debería ser el que está llegando. Y así lo dicen algunos, como por ejemplo, podemos ver en Mateo 11:3. Les voy a leer en Mateo 11:3 para que ustedes noten cómo lo decían. Mateo 11:3.
dice, para preguntarle, estos son los discípulos de Juan el Bautista que van a preguntarle a Jesús. Son judíos que están esperando al Mesías. Y van a preguntarle a Jesús en el 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Eres tú, Joercómenos? Eso le están diciendo en griego. ¿Eres tú, Joercómenos, el que está llegando? ¿Eres tú el que está llegando? Porque miren, solo se quedó así. ¿O esperaremos a otro? ¿O no eres tú, Joercómenos? Y miren, hermanos, nosotros solo nos preguntan, ¿eres tú el que está llegando? Sí, yo estoy llegando, pues. Jesús entendió a qué se refería esta expresión. ¿A qué se refería? Bueno, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no hallare tropiezo en mí. O sea, yo sí soy el que está llegando. Esta es una expresión judía, hermanos. No está, así decían los judíos desde la antigüedad, desde antes que Jesús viniera, el que está llegando. Estamos esperando al que está llegando. Joercómenos. Ahora, por supuesto, pareciera como que está llegando y para nosotros que estamos esperando su segunda venida pareciera tardanza, pero exactamente porque dice un poquito. El que está llegando vendrá y no llegará tarde, porque un poquito y el que ha de venir vendrá. Y hermanos, aquí le está hablando a los judíos creyentes que saben que el Señor ya vino, pero que va a regresar. Y por eso dice, porque aún un poquito. Porque es la misma palabra que ellos siguen usando para la segunda venida de Cristo, el que está llegando. Pero pasaron ya 2000 años, hermanos, y sigue sin venir. Bueno, la respuesta, 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. Bueno, no se la sabe de memoria como casi todo. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos pasa a mi esposa y a mí que a veces hablando cosas del Señor, orando, decimos, Señor, sí, ven ya, ¿cómo están las cosas? Y en eso viene a nuestra mente personas que amamos que todavía no conocen al Señor como su Salvador. Y entre ellos gente muy cercana a nosotros, ¿verdad? Que no conocen al Señor y que empezamos a decir, Señor, danos tiempo. Lo malo es de que no hacemos lo suficiente para que estas personas sepan. Ah, no, pero es que el creyente va a ser salvo si es la voluntad del Señor. Sí, hermanos, pero el Señor nos encomendó a nosotros el trabajo de evangelizar y de hablarles y darles testimonio. Así que no es que el Señor se tarde a propósito. Miren, hermanos, ya van 2000 años. Qué paciencia la del Señor, esperando que más personas. ¿Tienen ustedes amigos o familiares o conocidos que todavía no tienen a Cristo como su Salvador? Tengamos más compasión de ellos, hablémosles. Hablémosles, como dice la Escritura, con palabras sazonadas con sal. ¿Cómo así? Hablémosles respetuosamente, hablemos en el momento adecuado, hablemos tratando de dar un buen testimonio. No hablemos en el momento que nos acabamos de pelear con él o enojados. Ah, sí, por eso es que te vas a ir al infierno. No, hermanos, no. Tenemos que tener esa compasión que sin duda alguien tuvo por nosotros y que por eso conocemos al Señor. Aunque algunos de nosotros, el que tuvo esa compasión, tal vez fue nuestro propio papá o mamá o los dos. Por eso, aún poquito, hermanos, 2000 años, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Hermanos, nosotros tenemos que seguir diciendo como dicen los hebreos creyentes, ho ercómenos, el que está llegando. Vivamos pensando eso también, porque eso nos permite hacer planes, pero sabiendo que de todos modos pueda que en cualquier momento venga el Señor y ahí se quede, pero qué alegre que nos encuentre trabajando también para Él. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Regresemos a Habacuc 2:4 para que veamos con más detenimiento, porque de aquí está citando el escritor guiado por el Espíritu Santo en Hebreos 10:38 está citando de Habacuc 2:4. Si regresamos a Habacuc, ahora soy yo el que se me perdió Habacuc. Habacuc 2:4 dice así: He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El énfasis aquí, hermanos, está en el vivir, en la confianza en las promesas de Dios. Ahora, si quisiéramos sacar directamente del hebreo, ¿cómo lo podríamos decir nosotros acá en Habacuc 2:4 dice, mira este hinchado, su alma no está recta en él. El que vuelve atrás por cobardía es contrario al que tiene el denuedo de aguantar con paciencia todas las adversidades. Miren, hermanos, ¿quieren saber cómo está espiritualmente un creyente? Porque aquí está hablando de creyentes. El creyente que, como dice acá, cuya su alma no es recta, está enorgullecido, al estilo de aquel fariseo que dice, gracias Señor por tan bueno que soy. Es que yo soy muy bueno. Yo si no, ¿qué cosa mal hago yo? Hasta ¿qué merezco yo esto? Si yo tan bueno, yo soy el mejor. Y aunque no digamos el mejor, pero ¿qué malo? Y como dijera él, yo ayuno más de lo que me piden, yo ofrendo más de lo que me piden, yo no le hablo mal a nadie, yo sí soy bueno. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y ese pecado, hermanos, es terrible. En cambio, el justo, el que de verdad tiene y trata de verdad de tener una vida correcta, él no se atreve a decir, él dice, es la fe, es mi confianza en Dios, es mi confianza en Cristo la que me da la salvación. Es mi confianza en Cristo la que me hace seguir adelante. No es que yo sea muy bueno, es Cristo obrando en mí. Casi siempre, hermanos, aquel que no es capaz de ver sus propios errores está enorgullecido y su alma no es recta. El que anda mal, hermanos, se enorgullece, mas el verdadero justo no hay ni uno, dice la Biblia, pero en el sentido de que es una persona que diariamente está viendo cómo da sus pasos, de verdad considera, ¿agradaré al Señor con esto o no? El creyente que vive así, hermanos, no se atreve a decir, es que miren yo no. Cuando le dice a alguien, la voz, qué bueno, mira, qué bendición, yo veo que tenés una vida agradable delante del Señor. El verdadero justo que tiene un alma recta, no impecable, recta, delante de Dios dice, si algo bueno ves en mí, sin duda es Dios, porque yo sé que yo fallo constantemente. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Y es que, al estilo de muchos judíos, nosotros pensamos muchas veces que nuestros pecados sí son chiquitos. Eso no es como lo de aquel. Cuidado con esa forma de pensar. Claro que hay diferencia en los pecados también. No crean ustedes que pasarse un semáforo en rojo es igual de malo que matar a alguien. No, por supuesto que las consecuencias son diferentes.
Pero pasarse un semáforo rojo sí puede matar a alguien también. Tenemos que entender eso. Una mentira no es lo mismo que embriagarse. Sin embargo, hermanos, una de las razones por las que embriagarse es malo es porque uno se pone a decir mentiras, exageraciones. Algunos dicen, no, es que los bolos son los que dicen la verdad. Bueno, o insultar. 10:39 ya para ir terminando, hermanos. Dice así. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ah, ya ven, es que el que retrocede no persevera, su alma no se preserva, entonces va al infierno. No, hermanos, tenga cuidado con lo que usted lee, oye. Ahí no está hablando nada de irse al infierno, no está hablando nada de irse al cielo, dice. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Primero, noten que no dice que los que preservan el alma son los que se portan bien, dicen los que tienen fe. Nosotros, hermanos, no somos de retraimiento para ruina, sino de fe para ganancia del alma, como dice literalmente en griego, ganancia del alma. Y aquí la palabra alma se refiere al cuerpo entero, a la persona en totalidad. Es como nosotros decimos, en la fiesta no había ni un alma, decimos. ¿A qué nos referimos? No llegó ni un alma a votaros. ¿A qué nos referimos cuando decimos así? Han oído la expresión, ¿verdad? Es una expresión muy chapina, muy guatemalteca, muy castellana. Significa que no había ninguna persona. En ese sentido está usando acá. No está hablando solo del alma como la parte inmaterial del humano, sino en ese sentido. Hermanos, usted quiere preservar su vida humana, es obedeciendo al Señor, es perseverando en la fe. Mientras que el que se retrae, el que retrocede, él pierde, hermanos. Se pierde y puede incluso a morir. Como dice el apóstol Pablo, muchos por estas razones, ya está hablando de tomar la cena del Señor indignamente, dice, ahora duermen. Y esa es la palabra como el apóstol le refiere, el apóstol Pablo, a la muerte del creyente. Sí, hermana Carla. Tengo duda porque dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Entonces, ¿ahí a qué se refiere? Retroceder para perdición es cuando te portas mal, pero un cristiano. O sea, la perdición es solo en la vida material. Sí, el contexto acá es la perdición, se refiere a todas las consecuencias de tomar las malas decisiones, y así usamos en el lenguaje. Por ejemplo, el que se dedica a beber va a morir en la perdición del licor. ¿Por qué? Porque va a ahogarse, va a padecer de todos los problemas y consecuencias del licor, y él va a morir en la perdición. Se apartó. Una ovejita puede irse a la perdición, pero no dejó de ser oveja ni propiedad del dueño de las ovejas, sino imagínense que una oveja se va por el camino que no va de regreso a casa, al redil de las ovejas del gran pastor de las ovejas. Y eso nos pasa mucho a los creyentes. Pero pensando en el animalito, agarró para otro lado, hermanos. ¿Qué problemas le pueden pasar a la ovejita ahí? Que le agarre el agua, que se enferme, que se tropiece y caiga en un barranco. Peor que le aparezca un lobo y se la coma. Entonces, esa es la perdición para la pobre ovejita. Ahora, ya nunca llegó al redil. Ahora, nosotros como cristianos, sí, lastimosamente podemos irnos para perdición, como le pasó a Israel, hermanos, que la decisión de haber levantado el puño en contra de Dios y decir, nos regresamos a Egipto, para ellos fue la perdición, hermanos, murieron en el desierto.
No hay otra forma de decir. Fue la perdición para ellos. Ahora, no es la perdición de la vida eterna. Si aquí se refiriera, hermanos, a retroceder como perdición de irnos al infierno, por ejemplo, como le digo yo siempre a mi hermano pastor, agarremos maletas y vayámonos a casa, porque miren, hermanos, quien no ha retrocedido en algún momento en su vida por alguna circunstancia, para eso tampoco es que sea excusa, sino es la realidad. Hermanos, no habría quien es salvo. Les digo, ¿quiénes retrocedieron? El apóstol Pablo. Se recuerda, tú eras uno de los que estaban, yo no, ni conozco al tal Jesús. Pedro, perdón, dije Pablo, ¿verdad? Pedro. Yo ni conozco al tal Jesús. Dígame, ¿qué más retroceder es que eso? Ni lo conozco, no sé de qué están hablando. Pero ahí no había muerto. No había muerto. No, pero alguien que sí había muerto. Pero el que no haya muerto le da todavía más valor al ejemplo, porque él estaba todavía como seguidor de Cristo y ahí negando a Cristo, y Cristo lo rescató a pesar de eso. Ahí estamos hablando de que todavía alcanzó perdón y entender la salvación de Cristo a alguien que no era hijo. Nosotros le aplicamos eso más difícilmente a uno que ya es hijo. Imagínense, es que a un niño que lo adoptaron, por ejemplo, ni lo conocían ni nada y quebró la ventana de un vidrio de un carro. No tengas pena, usted perdona. Usted es capaz de perdonar a un niño de la calle así, pero después a su propio hijo ya no. O sea, la carga ahí es más todavía en el lado del que ya es creyente por la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, los que creen que la salvación se pierde y ya no se puede volver a recuperar, digamos, porque eso dice, ya no hay sacrificio. Si está basado en este pasaje, eso quiere decir que alguien que ofende a Dios con la mano alzada ya no tiene perdón y se va a ir. Eso es como decir, Dios sí puede perdonarlo cuando no era su hijo, pero ahora que es su hijo, ya no lo puede perdonar. Perdón, hermanos, pero eso no lo hace ni un padre humano. Claro que hay excepciones, ¿verdad? Hay hombres malos, hay mujeres que abortan. Uno siempre decía, es que el amor de madre. Yo he visto un grupo de mujeres levantando la mano por el derecho de matar a sus hijos. Entonces imagínense ustedes eso. Pero yo quisiera decirles de que ahí está la primera parte de esto también que dice, no perdáis vuestra confianza. Ustedes ven la palabra aquí, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No pierdan su confianza. Ustedes no son de los que retroceden. Pero si retroceden, como dice el anterior, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, ese justo que está hablando ahorita, vivirá por la fe. Y si retrocede, está diciendo que ese justo podría retroceder. Dice, no agradará a mi alma. En otras palabras, Dios ahí está usando la palabra alma en el mismo sentido de acá. No está hablando que es la alma de Dios. Porque ahí es Dios el que está diciendo eso. Es Dios el que está hablando de su alma. Está hablando de su ser. En otras palabras, Dios dice, no me agrado del que retrocede. Porque se pierde. Esa es la razón, hermanos. Dios no anda ahí con un largavistas viendo, voy a contar los pasos de la hermana Cindy Terraza Chihuichón. Vamos mira, tropezó, retrocedió, que se vaya. No, hermanos, el Señor lo que quiere es, Cindy, cuidado, mira, te vas a ir en el hoyo. El que pierde es uno. El que sufre la consecuencia es uno. Y Dios lo que quiere es que usted no sufra. Por eso Dios no se agrada, se entristece, es lo que dice Efesios. Yo pensé que el sujeto ahí era la persona, entonces es Dios. Es Dios. Ahí es Dios. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más. El justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Y sacado de Habacuc, eso es Dios el que lo está diciendo.
El que retrocede no agrada a Dios. Díganme, papás que están aquí, cuando su hijo se porta mal y hace una barbaridad, ¿usted está agradado con lo que el hijo hizo? No. Antes usted lo va a sacar de la casa, se va a divorciar de él legalmente, ya le quita el apellido, ya no lo quiere. Hermanos, pero ni uno de humano hace eso. Como el Señor. Lo que pasa es de que algunos cuando oyen esto dicen, entonces vivamos como querramos. ¿Verdad? Entonces yo voy a hacer lo que yo quiera porque igual yo soy hijo. Cuando Dios dice que no se agrada, hermanos, cuidado porque viene lo que le pasó a los israelitas. Ya no entran a la tierra prometida. Esas bendiciones que iban para usted ya no van para usted. Y esas bendiciones no piense usted solo en dinero, aunque puede también ser eso. Dios sabe con qué nos bendice. Dios sabe que a veces dándonos dinero no nos bendice. Sabe que dándonos dinero tal vez nos arruina, nos hace avaros, nos hace ya no querer ir a la iglesia, nos hace mujeriegos, nos hace borrachos. Dios lo sabe. A veces es una gran bendición de Dios no darnos cosas. A veces es una gran bendición de Dios no darnos un carro, usted se va a ir a matar ahí, y Dios sí lo sabe. A veces es una gran bendición de Dios no darle viajes. ¿Por qué usted se siente así? No. Ahora puede ser que Dios sí le bendiga con eso también. Tengo duda porque dice después, sino de los que tienen fe, que nosotros, ¿verdad? Es como cuando vos le decís a tu hijo, no, Jota, nosotros no mentimos, ¿verdad? ¿verdad? O sea, como que ya nosotros que hemos entendido, tratamos de no retroceder para que nos vaya bien, pero somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Sí, pero ahí la palabra fe es confianza. No es fe. Viene hablando de confianza. La palabra fe también se traduce confianza. ¿Tenés fe vos? Aquel puede. Aquí la palabra fe hay que entenderla en su contexto amplio. Nosotros somos de los que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen confianza. Y la palabra confianza, que también se puede traducir como perseverancia, aquí se las puse yo, parresía, que es confianza, sí, exactamente, porque es el hecho de tener esa plena tranquilidad de estar pegados a Cristo. Ese es el gran tema que viene hablando la conclusión. Esa gran confianza de estar adheridos a Cristo. Esa es nuestra confianza, en eso perseveramos, esa es nuestra fe. Acuérdense que la palabra fe puede entenderse de diferentes maneras según su contexto. Por ejemplo, dice alguien que nosotros seguimos la fe que fue dada una vez a los hombres. ¿Cuál es la fe que fue dada una vez a los hombres? Ahí se refiere a la doctrina bíblica, a las enseñanzas de Dios. Esa es nuestra fe. Lo usamos así en castellano también. A veces, ¿vos de qué fe sos? Yo soy evangélico. Sí decimos, ¿verdad? O decimos, somos de la fe de tener mucha fe por el tamaño de una semilla de mostaza. No, esa es la fe, hermanos, salvífica, en donde Cristo dice, el que tiene fe en Cristo como su Salvador, esa es la fe salvífica, es la fe que nos salva. Pero también tenemos la fe de ser fieles y de ser constantes, como dice acá, la de ser fiel y constante, esa es la fe acá. Nosotros dice, sino de los que tienen fidelidad y constancia. ¿Por qué, hermanos? Porque en el ejemplo que decía Carol acá, eso nos protege. Si yo siempre digo la verdad, si yo siempre hago lo que Dios manda, yo vivo en paz. No, es que si usted hace todo lo que Dios dice, puede parar en la cárcel porque alguien lo puede odiar. Por supuesto, así le pasó a Pablo y a Silas, ¿se recuerdan? O a Esteban. Pero vean cómo estaban Pablo y Silas en la cárcel. Cantando. Felices
Por los golpes, no, sino porque Dios los estaba usando, hermanos. Esa es la diferencia. Por eso preserva su alma. ¿La estaba preservando Pablo y Silas en la cárcel? Claro que sí. Estaban golpeados, llenos de llagas, sangrando, tirados en el suelo, posiblemente con los cepos en los pies en alto y ellos tirados en el piso, porque era como los ponían los romanos. Y dice que los otros presos se maravillaban de verlos a ellos cantar. ¿Cómo es posible? No importaba porque ellos sabían que están adheridos a Cristo. Este es el sentido acá. Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cómo retrocedería Pablo y Silas en ese ejemplo de la celda? Llorar, ay Señor, yo todo lo que te sirvo y aquí paro yo en la cárcel. ¿Cómo es posible? Así diríamos nosotros, ¿o no decimos así? Me sacó la lengua y el pastor, no quiero ir. La iglesia no. Es que esa iglesia no me gusta. Miren, hermanos, si usted encuentra una iglesia perfecta, no vaya. Usted la va a ir a arruinar. Usted la va a ir a arruinar. Si usted encuentra una iglesia donde todos son perfectos, hermano, no vaya, por favor. Usted la va a ir a echar a perder. Es para decirles que no hay una iglesia perfecta. Si hubiera una iglesia perfecta, ¿para qué Cristo? ¿Para qué reunirnos? Si de eso se trata. De que ahí que nos enojamos, que la hermana, que la otra hermana, que el padre. Miren, hermanos, quitémonos eso, vayamos a decirle, perdóname vos, te hablé feo, sí vos, también yo. Y aprendamos de esa persona las cosas buenas que sí tiene. Eso es lo que el Señor quiere. Y tal vez de mí hay alguna cosita que alguien pueda decir, voy a aprender eso, de verdad. O por lo menos, miren, a pesar de todo, aquí está sentado. Ya es un ejemplo. Ya es un ejemplo. Entonces, hermanos, el justo vive por su fe. ¿Por qué vive por su fe, hermanos? Si no es justo, pues. Exacto. Por eso es justo, por su fe. Mientras que el que tiene su alma torcida, ese se cree que él lo tiene todo. Él está haciendo un favor a Cristo de ser cristiano. Así no lo dicen, pero así más o menos lo sienten. Si un favor le hago a la cristiandad de ir ahí, que agradezca a Dios que vengo a la iglesia, va casi así. Así es la actitud de muchas personas, en lugar de decir, yo te necesito, Señor, necesito de mis hermanos, y eso es lo que el Señor quiere oír. Necesito de mis hermanos, necesito de mi pastor, necesito de los líderes, necesito de la persona más sencilla de la iglesia, necesito de esa persona y ellos necesitan de mí. No se les olvide que por eso somos un cuerpo. ¿Quién de ustedes puede decir que una parte de su cuerpo usted no la necesita? Al ojo izquierdo, ese seguro no le sirve, sáquelo. Su dedo meñique, ese no lo necesita. ¿Vieran qué hace falta? A mí me hace falta. Hace falta. O como dice Pablo, si todo el cuerpo fuera oreja o mano, ¿dónde estaría el pie? ¿Dónde está el pie? Mi piel no la necesito. Mi bigote no lo necesito. Claro que sí, necesitamos todo. Las canas las necesito porque son un recordatorio para mí de que ya viví y que estoy envejeciendo y que eso nos anima a hacer más cosas, no menos. Miren, no estoy en contra de los que se pintan el pelo o se arreglan, ese es otro tema. Pero fíjense ustedes de que en la Biblia las canas tienen enseñanzas. En esa sí hay que quitarla. Pero miren, hermanos, ay sí, pero las piedras, bueno, se va a tener que ir tu vesícula por hacer piedras. Entonces, miren, hermanos, dice que delante de las canas te pondrás de pie, harás reverencia. Y es, hermanos, porque también es enseñanza a nosotros. Cuando usted empieza a ver que salen canas, usted no se quede ahí pensando cómo taparlas. Usted reconozca, soy temporal. Un día voy a estar del otro lado. ¿Y qué hice yo para el Señor? ¿Quejarme de que estaba viejito? Y que por eso hice, o mejor me pongo a hacer lo poco que pueda hacer todavía. Es que ya no puedo.
¿Puede cantar, hermano? ¿Puede ir despacio a la iglesia? ¿Puede? ¿Qué está esperando? Hágalo. Acuérdense, hermanos, esa bendición de Simeón que estaba esperando al Mesías en el templo. Dice que su trabajo era servir a los que miraban. Vio a María y a José entrar y fue corriendo a ayudarles. Cuando vio quién era, entendió. El Espíritu Santo le dijo, ahí está lo que estás esperando. ¿Lo viste? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Predicando como los fariseos y los líderes? No. ¿Qué estaba haciendo? Limpiando, hermanos. Limpiando. ¿Qué nos limita a nosotros ir al templo a limpiar? Para que nuestros hermanos se sienten. ¡Qué bendición! Ahí, hermanos, vamos a encontrar la bendición. Sirviendo. Entonces, no retrocedemos, sino que tenemos fidelidad, constancia para preservación del alma. Preservación no quiere decir que no le va a pasar nada malo. Acuérdese del ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel. Preservación es que ellos estaban enteros, pese a sus golpes, pese al dolor, cantando. No les estoy deseando yo crear cárceles, ni es lo que el Señor está diciendo, que así va a ser para todos. Solo digo de que aún se pusiera así de dura la cosa para el creyente, si usted está en Cristo, usted va a poder cantar. Usted va a poder decir, gloria a Dios, aquí estoy. Amén. Bueno, los invito entonces para el próximo estudio, hermanos. El día martes de la próxima semana vamos a empezar el capítulo 11. Hermanos, un capítulo lleno de retos para nosotros. Y ahí se van a dar cuenta ustedes también cómo la fe es la constancia que aquí nos va a hablar, esa constancia que tuvieron los grandes hombres de Dios, y nos va a poner ejemplos, desde ejemplos, hermanos, de gente que hizo grandes cosas para el Señor y gente que entregó su vida por el Señor. Y nos vamos a dar cuenta que a veces eso de tener fe no es sinónimo de que yo tengo cosas o casas más grandes o carros más caros. Que puede ser, hermano, si el Señor quiera darle a usted un vehículo nuevo porque usted lo necesita. Claro que sí, no digo que Dios no quiera que usted tenga cosas bonitas. Lo que yo digo es de que no está en estas cosas nuestro corazón. Si Dios las da, qué alegre. Y si no las da, qué alegre. Dios sabe. ¿Está bien? Vamos a dar nuestros saludos acá a los que nos dejaron algunos saluditos. A Diego Brito. Saludos, Diego. Gracias por estar sintonizado. Sí, Diego Brito. Mucho gusto, Diego. Señor te bendiga. A mi señora madre, Loli Ruth Herrera Castillo. Fuertes saludos a mi madre. A Carlos Cano Jiménez. Carlos, que Dios le bendiga. Mucho gusto. También a Luis Ramírez. Luis Ramírez, muchas gracias. Gracias, Dios te siga bendiciendo también, Luis, mucho gusto. Luis Ramírez Martínez. También a Carolina Navarro. Gracias por los saludos. Hermano Mateo Nunal. Hermano Mateo, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Usted hizo una gran obra conmigo la semana pasada. Le agradezco mucho su cariño. Que el Señor le bendiga. A Kaylee Cano, Dios te bendiga, Kaylee. Gusto de saludarte. También a Eren Anabeli Méndez. Saludos hasta Cotzal. Eren, Dios te bendiga. También a Adín López. Mi amigo Adín, cuando yo era chiquito, él me iba a cuidar a la casa. Cuando mis papás se iban lejos. Dios te bendiga, Adín. Fuertes abrazos para ti. René Castillo. ¿Qué tal, René y su mamita? Saludos hasta Malacatán. El Señor les bendiga. Saludos a todos por allá. Mercedes Herrera, muchas gracias, tía, por los saludos. También a mi amigo José Cedillo, hasta la aldea Canaquil. Fuertes abrazos para ti también, Josecito. También a Josué Guzmán. Ve qué gusto verte, Josué. Saludos a todos allá en la Iglesia Metodista, a nuestros amados hermanos de la Iglesia Metodista de Nevaj. También a Norma Sagrario Astorga, Dios la bendiga, tía. Fuertes abrazos. También a Griselda Guzmán.
Saludos, Griselda. A Karen Monzón, hoy te vimos en persona y aquí también. Aquí tenemos a alguien especial de tu familia también. Fuertes abrazos, Karen. También a Dárica de León, ve, pues ese sí es un privilegio. Fuertes abrazos para Dárica. También tenemos a alguien especial de Dárica aquí. Mi señor padre Gilberto Noriega también, gracias por los saludos. Creo que se me pasó alguien. Uy, ¿qué hice aquí? Ah, sí, hermano Alan McDougall, gracias por sintonizar, hermano. Señor le bendiga. Esperamos verles, hermanos, el próximo martes a las 7:15. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.